Y el profe. Buenas, profe, ¿cómo está? Hola, todos los que quieran abrir la cámara, como siempre, que sea colaborativo. Buen día, profe. Buen día. Bueno, yo les dejé, antes de comenzar en el campus, les dejé, digamos, lo que sería el cronograma de esta segunda parte. Nuestra intención es obviamente tener entre 6 y 7 semanas de digestivo, fundamentalmente, y después tratar de anclar esto de digestivo con lo que viene, que es metabolismo, o sea, que no quede como una cosa separada y dos temas separados, sino es, bueno, una vez que se digieren y absorben los alimentos, ¿qué ocurre con ellos? ¿Cuál es la producción final? Y la idea, bueno, finalmente de todo esto, como el objetivo final de todo esto es producir ATP en todas las células, es ver shock, ¿sí? Y el único tema que queda un poco desfasado, pero que está en nuestra materia, son las arritmias prevalentes, los trastornos prevalentes del electrocardiograma. También le subí la mayor parte de las guías de habilidades clínicas y las guías de morfofisiología. Voy a tratar de subir esta semana el resto de las que quedan. Y obviamente la semana que viene no tenemos clase. El lunes porque es feriado, obviamente, y martes y sábado de la semana que viene tampoco, porque el sábado se toma el recuperatorio. Entonces la intención, el recuperatorio del primer parcial. Entonces la intención es que esa semana, bueno, los 49 entre ausentes y aquellos que lo dieron mal, se preparen, digamos, tengan esas horas también protegidas para estudiar, y el sábado a las 9 horas en la sede de Martilleros sería el examen recuperatorio del primer parcial, o sea que no vamos a tener ni laboratorios ni seminarios. Y la siguiente semana sí, ya volvemos todo a la normalidad, laboratorios presencial de nuevo y seminarios por ahora obviamente virtual, ¿sí? Esta es más o menos el recorrido de este cuatrimestre. Y la clase de hoy, lo que nos compete hoy es trabajar sobre motilidad digestiva general, pero yo obviamente le voy a dar primero la base, digamos, la mínima cuestiones anatómicas, histológicas, para entender la fisiología de la motilidad. Y esto que vamos a ver de anatomía y de histología después se va a repetir, o sea, en cada clase cuando veamos los aparatos, los sistemas o los órganos en sí, van a ver que se repite, digamos, obviamente, la estructura particular o específica que tiene ese órgano. Hoy, en general, vamos a ver entonces anatomía muy general, la histología general de todo el aparato digestivo, ¿sí? Cómo está constituida esa histología, y vamos a hacer hincapié en básicamente la histología del esófago y luego sí en motilidad total del tubo digestivo, ¿sí? Entonces, empiezo. Perdón, no les pregunté, supongo que están viendo bien la presentación, ¿sí? Ok, Sí, profe. buenísimo. Bueno, entonces, primero, recordar que el tubo digestivo, ¿no?, está constituido por una estructura tubular, digamos, un sistema como si fuera tubular, pero también con glándulas macizas anexas. O sea que el tubo digestivo podríamos decir que va desde la boca hasta el ano, ¿no? El alimento va a pasar, obviamente, desde la boca primero hacia la faringe, luego al esófago, al estómago, luego va a transcurrir hacia el intestino delgado, recordando que el intestino delgado es duodeno, yeyuno e ilion, ¿sí? En esa secuencia, duodeno, yeyuno e ilion, y que en total esto llega a tener 6 a 8 metros. Y luego pasamos al intestino grueso, que para nosotros es el colon, que también tiene diferentes segmentos el colon, ¿sí? El colon se va a dividir en colon ascendente, ubicado a la derecha, el colon transverso, como su nombre le indica, atravesando, ¿sí?, todo el abdomen a nivel superior, el colon descendente a nivel izquierdo, el sigmoides, ¿sí?, y que luego esto se va a continuar con el recto, que más o menos tiene 8 a 10 centímetros, y finalmente con el ano, que el ano tiene un esfínter anal interno y un esfínter anal externo, ¿sí? La diferencia entre estos dos lo vamos a ver al final de esta clase, uno es involuntario y el otro es voluntario. A esto hay que agregarle las glándulas anexas, y esas glándulas son las glándulas salivales, de las cuales en general están la parótida, que es preauricular, la sublingual y la submaxilar, que serían las principales, las más grandes, pero después hay miles de glándulas salivales a nivel de la cavidad oral, de la región palatina, la región faríngea, ¿está bien? Y se han descubierto algunas en el esófago y algunas a nivel oral que antes no se conocían. Y también tenemos otras glándulas muy importantes que son obviamente el páncreas en su porción exócrina, ¿sí?, que libera el jugo pancreático, y el hígado, obviamente, con la bilis y la vesícula biliar, que es el almacenamiento de la bilis. ¿Está bien? Eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Cómo se estudia el tubo digestivo? Bueno, el tema del tubo digestivo es complejo, digamos, ¿no? Porque es una estructura tubular muy interna, digamos, por lo tanto, para acceder a ella no es fácil, digamos. Uno dice, bueno, tenemos la tomografía, ¿no? Tenemos la ecografía, sí, pero la ecografía observa bien algunas estructuras tubulares, observa bien la vesícula biliar, observa el hígado, puede a veces, si no hay muchas complicaciones y un paciente está preparado, observar bien el páncreas,
pero no puede hacer una observación después eficiente, ¿sí?, del resto de la estructura del tubo digestivo. Sí hay, digamos, cuando se inflama en ciertas partes, como el apéndice, una apendicitis, un buen ecografista puede hacer muy buen diagnóstico. Y la tomografía pasa algo similar, o sea, es muy buena la tomografía porque muestra todo el sistema, las relaciones que tiene, complicaciones que tiene, pero claro, para ver por dentro lesiones pequeñas que estén dentro de la pared, digamos, dentro de la luz, no es un muy buen estudio, digamos, ¿sí? O no completa, no alcanza. Entonces, para estudiar el tubo digestivo, que es un órgano tubular, tenemos que ir por dentro, ¿sí?, explorarlo por dentro. Y para eso, digamos, prácticamente no hay todavía un mejor estudio que las videoendoscopías. Las videoendoscopías se clasifican en videoendoscopía digestiva alta. ¿Lo están escuchando ahí o va cortado? Hay una compañía que dijo que va cortado. ¿Se escucha bien, profe? Yo te escucho bien, Sí, Claudio. ok. Entonces les decía que la forma de estudiar es la videoendoscopía digestiva alta, que es la introducción, obviamente, del endoscopio flexible en general por la boca, y que va haciendo esto que ustedes ven ahí, ¿no? Va atravesando parte de la faringe, el esófago, el estómago, y que puede llegar incluso hasta la primera y segunda porción del duodeno, ¿sí? La primera porción del duodeno es esta transversal y esta es la segunda, la vertical. Que es ahí, en esa segunda porción, donde desembocan el conducto colédoco, que trae la bilis, y el conducto de Wirsung del páncreas, con todo el tubo pancreático. Y después tenemos la videoendoscopía digestiva baja, que es la introducción del endoscopio a través del ano y la exploración prácticamente de todo el colon, ¿sí? Pero claro, nos queda el intestino delgado, ¿sí? Por ejemplo, la tercera y cuarta porción del duodeno, el yeyuno, el ilion, sin exploración porque no alcanza con esto. Entonces ahí hay otros mecanismos y otros estudios que podemos hacer. De cualquier manera, en general, la patología yeyuno-ileal suele ser benigna o suele tener procesos complejos pero benignos, y que muchas veces el diagnóstico se lleva por biopsias duodenales, o sea, más superiores, digamos, ¿no? Y con eso entendemos la patología más inferior. Pero claro, para explorar el yeyuno-ileal es mucho más complicado con estos aparatos. Las endoscopías se hacen con un paciente sedado, pero levemente, o sea, no tiene que estar adormecido, es algo que el paciente lo exprese claramente, está acostado, y la persona, ese endoscopio tiene una camarita, ¿sí?, en la punta que va iluminando todo esto para que nosotros veamos por dentro, y además tiene aparatos para hacer, si se quiere, lavado, extracción, y tiene un aparato para hacer biopsias, que eso es lo importante, o sea, podemos hacer con el mismo endoscopio no solo la exploración, sino que podemos tomar biopsias. Incluso podemos extraer cálculos, muchas veces, como les voy a mostrar ahora un video y después lo van a ver bien nuevamente en hígado y en bilis, que podemos hacer extracción de cálculos y hacer tratamientos efectivos con el endoscopio. Esto es lo que les decía recién, fíjense en el endoscopio que llegó acá, que es la segunda porción del duodeno, y cómo a través de él podemos meter como una especie de canastita, ¿sí?, que nos permite extraer un cálculo que estaba en el colédoco, ¿sí? Lo que ven acá arriba es el colédoco, ¿sí?, que trae la bilis, y acá está el conducto de Wirsung del páncreas, que acá en este caso desembocan en el mismo lugar, ¿sí?, en la ampolla de Vater, que se llama, en la segunda porción del duodeno. Entonces, cuando hay un cálculo que obstruye la circulación de la bilis, podemos con el endoscopio también hacer tratamiento efectivo, o sea, sacarlo. Y aparte el endoscopio nos permite, como van a ver después en otras clases, es colocar un stent cuando esto está obstruido, como sucede a veces en algunos tumores, y nos permite drenar toda la bilis, drenar toda la bilis. Por supuesto, a través de él podemos inyectar sustancia de contraste, que es lo que ven a la derecha, y también lograr imágenes con el mismo aparato y ver qué estamos haciendo en vivo más allá de la visualización. Para esas porciones que quedaron medias escondidas, como les decía, el yeyuno del ilion, hay otro estudio que se puede hacer, que es, de alguna manera, la observación de la luz, de todo lo que está ocurriendo allí, a través de una videocápsula, ¿sí? Esta es una cápsula que tiene múltiples camaritas muy, pero muy pequeñas, ¿está bien?, que uno puede hacer el seguimiento. Obviamente, para hacer este estudio, una condición es que uno esté seguro que el paciente no tiene obstrucción del intestino, porque si tiene obstrucción, esta cámara no va a pasar y va a complicar más la obstrucción, ¿sí? Entonces, y obviamente el paciente igual tiene que estar preparado, ¿no?, para que esa camarita por dentro tome imágenes de adentro. Pero bueno, el paciente le ingiere, va viajando esa camarita y va tomando diferentes imágenes, e incluso hoy hay algunas que se pueden seguir por fuera hasta con sistemas similares a ecografía, y que nos permiten la visualización directa de todo lo que está ocurriendo y la manipulación de esa cápsula. Es decir, como un imán
que nos permite manipularla y nosotros podemos correrla un poquito, unos centímetros para arriba o para abajo. Como les dije, digamos, no es un estudio muy, pero muy frecuente de hacer, pero existe esa posibilidad. Ahora, una cuestión para mí muy importante, que recuerden que en general los medios de comunicación, incluso entre los médicos, queda esta idea de que estos estudios endoscópicos son ya una cuestión de rutina, ¿no? Como que sí, es verdad, o sea, en el sentido de que ya hay mucha gente muy entrenada en esto, la verdad que tenemos muy buenos endoscopistas en el país, son excelentes, etcétera, pero no es un estudio de rutina. Como todo estudio invasivo, ¿sí? Tiene complicaciones, y esas complicaciones van de la perforación, la ruptura del órgano en el que estamos viendo, la insuflación excesiva, la molestia, el dolor y la ruptura, por ejemplo, del esófago en el tórax puede provocar cuadros de mediastinitis, que pueden llegar a ser muy graves y ocasionar la muerte del paciente. Entonces, digo esto porque en los medios de comunicación, después de un caso que ocurrió en nuestro país, los medios dijeron, entró por un estudio de rutina, ¿no? Y se fue muerta. Y la verdad es que el endoscopio no solo que no es de rutina, sino que tiene, obviamente, sus complicaciones, que por suerte son ínfimas, digamos. El paciente tiene que prepararse para los estudios, digamos, en la videocolonoscopia hay que hacer una preparación de un día entero eficiente para que yo pueda observar el colon. Entonces, digamos, tratemos de evitar el uso de rutina, porque nadie por rutina quiere que le estudien, digamos, el tubo digestivo con una endoscopía. Esto digo para aclarárselo también a los pacientes siempre, de que ni siquiera la extracción de sangre venosa es de rutina. Así que bueno, eso es importante. Empecemos con la anatomía y yo elegí empezar, me voy a tomar 3 minutos, 4 minutos para hablar de la cavidad oral, en el sentido de que en general en medicina no le damos mucha bolilla a lo que es la dentición, ¿sí? Entonces me gustaría empezar con la cavidad oral, vamos a ver un poquito los dientes, la lengua, el paladar, y luego sí nos metemos hacia adentro. Entonces, recuerden que al abrir la cavidad oral, ¿sí? En las personas nosotros examinamos toda la cavidad oral, y es muy importante porque a veces las manifestaciones de las enfermedades pueden ser acá en la cavidad oral, las enfermedades sistémicas. Entonces tenemos que examinar la cavidad oral siempre, siempre. Y no solo cuando el paciente viene con faringitis. Entonces fíjense qué es lo que vamos a observar. Obviamente, las piezas odontógenas superiores, las piezas odontógenas inferiores. Vamos a revisar si están completas, si están incompletas, si tienen lesiones, si hay alguna infección o inflamación en las encías, sangrados. Recuerden que muchas enfermedades de la boca también se pueden diseminar por la sangre y después impactar incluso en el corazón, provocando infecciones cardíacas. Así que eso es importante. Luego tenemos el paladar. El paladar lo dividimos en un paladar duro, que sería la parte más anterior, y un paladar blando, ¿sí? Ahí donde ven la úvula, la campanilla, ¿sí? Y atrás el velo posterior del paladar, que es blando. La importancia de esto no solo es con la fonación, ¿sí? Sino que cuando estamos deglutiendo, el paladar blando posterior va a subir, va a ascender en forma refleja y va a ocluir las coanas, es decir, los orificios nasales posteriores. Esto va a impedir que el alimento que yo estoy ingiriendo pase hacia las fosas nasales o el líquido pase a las fosas nasales. Entonces, este reflejo neurológico, que es parte de la deglución, es muy, pero muy importante. Entonces, hay que recordar que el paladar blando, ¿sí? Que ahora después lo van a ver en una imagen cómo trabaja, no solo sirve para la fonación, obviamente, ni para la alimentación en sí, sino que nos protege de un reflujo del alimento y del líquido hacia las cavidades nasales. Están viendo, obviamente, las amígdalas ahí en la región más posterior. Generalmente, a veces se ven y otras veces no se ven. Muchos pacientes tienen hipertrofiadas estas glándulas de chiquitos y han quedado muy visibles, y esto no significa nada patológico, ¿sí? Y son un sistema inmunológico muy importante, nos defienden, obviamente, de gérmenes en la cavidad oral. Y también es expresión a veces algunas enfermedades oncológicas. El linfoma no Hodgkin, por ejemplo, puede manifestarse, digamos, en la cavidad oral, en el circuito de Waldeyer, que se llama, que es un conjunto de glándulas que están en este nivel. Y abajo está la lengua, ¿sí? Nuestra lengua, que como habíamos visto en neuro, está formada por muchísimos músculos, y que tiene una inervación particular, ¿no? Porque nosotros la dividimos la inervación en lo que es sensitivo y lo que es motor. Lo motor habíamos estudiado que es gracias al hipogloso, al 12º par craneal. Y lo sensitivo también teníamos que diferenciar lo que es sensibilidad en cuanto al tacto de la lengua, que eso lo da el trigémino, como todo lo que es la cara, y por otro lado la sensibilidad de lo que es el gusto en sí, ¿sí? Entonces el gusto está dado en la parte anterior de la lengua por el facial, el 7º par, y en la parte posterior con el glosofaringeo, que es el 9º par. Entonces fíjense que un solo órgano, digo la lengua, que es un órgano muscular, tiene
4 pares craneales encargados de su inervación completa, ¿sí? Estos son los dientes, como les dije, nosotros tenemos en el adulto, ¿no? 32 piezas odontógenas, vamos a tener 8 incisivos, 4 superiores y 4 inferiores, que nos sirven para cortar los alimentos, tenemos 4 caninos, 2 superiores y 2 inferiores, para ayudar a cortar y a desgarrar los alimentos. Luego tenemos 8 premolares, 4 superiores y 4 inferiores, para triturar los alimentos, ¿sí? Y por último tenemos aproximadamente 12 molares, arriba obviamente la mitad, 6 de ellos y 6 abajo, que sirven también para triturar los alimentos, ¿sí? Estos son los 32. Y cada uno de estas piezas odontógenas encaja en un saco, ¿sí? En un saco alveolar que es parte del hueso o maxilar superior o la mandíbula o maxilar inferior, ¿sí? Para entrar ahí, obviamente, tiene que tener mecanismo de sujeción y tiene que tener también, obviamente, nutrición. Entonces, lo que ven acá es la pieza odontógena, generalmente constituida por fosfato, por calcio, ¿sí? Que está incluida en esto que es el saco alveolar odontógeno, o sea, óseo, el estuche óseo, pero que también va a tener piezas de sujeción, ¿sí? Un montón, digamos, de estructuras que lo mantienen fijo a esta estructura como si fuera una estructura cemental, un cemento, y obviamente tiene un lugar que es una cavidad pulpar, donde van a tener ahí la arteria que lo irriga, ¿sí? Estructuras venosas, y obviamente los filetes nerviosos, que si ustedes recuerdan neuro, tenían que ver con el trigémino, ¿sí? Que son esos filetes, especialmente acá abajo, los que obviamente nos anestesian cuando vamos a algún procedimiento odontógeno, para que obviamente no percibamos ninguna molestia. Acá en la radiografía se ve la pieza odontógena, cómo entró en ese saco alveolar, cómo entró en el saco alveolar, ¿sí? Perfectamente. Y acá ven, por ejemplo, en una panorámica, ¿sí? Una RX panorámica de la cavidad oral, fíjense en los arreglos que tiene este paciente, que se pueden ver, pero también acá ven una pieza, ¿no? Que no ha descendido, ¿sí? Que está desviada, que no ha descendido, y que encima de ello no está ocupando el lugar de salida que debería ocupar, que es este espacio, sino que está impactando, ¿sí? Sobre los incisivos superiores. Esto obviamente a veces no tiene mayor peligro, pero a veces obviamente lo que hay que hacer es procedimientos leves para reacomodar esto, mínima cirugía, y que pueda salir para este lado, porque después puede perjudicar la salida o la pérdida de las piezas superiores, ¿sí? Esto es muy común de observar. Y entonces nosotros, si bien muchas veces no le damos mucha importancia a esto, siempre es relevante que a todos nuestros pacientes, a partir de entender esto, de la importancia que tienen las enfermedades sistémicas en la boca y cómo la boca puede dar enfermedades, después complicaciones en otros órganos, y es que a todos los pacientes les digamos que hay que cepillarse los dientes, ¿no? Y el cepillado es de todos los dientes, la encía y parte de la lengua, con el mejor cepillo que tengamos, que no es necesario que compren la pasta dental ni la pasta dental más cara, porque la pasta dental, si bien tiene flúor, digamos, el agua nuestra en nuestro país es fluorada, no la requiere, no está comprobado, digamos, que la utilización de la pasta dental mejora el cepillado. Digamos. Entonces, el cepillado es lo más importante, que tiene que ser circular, abarcar las piezas superiores e inferiores, la porción de las encías, obviamente, con mucha suavidad, y obviamente también la lengua. Y que se debe hacer al levantarse, al acostarse y luego de cada comida. Luego tenemos las glándulas salivales, ¿sí? Las glándulas salivales que las vamos a dividir en mayores, donde están la parótida, submaxilar y sublingual, a las que vamos a dar importancia, y las menores, que son muchísimas glándulas en la cavidad oral, faringe, algunas en el esófago superior, etc. La importancia de la saliva es que participa en lavar la cavidad, arrastra gérmenes, alimentos, tiene enzimas lisosómicas y anticuerpos que combaten a estos gérmenes, por eso es muy importante, y sirve, porque al tener enzimas también proteolíticas, para la digestión alimentaria. De hecho, tiene una enzima que es la amilasa salival, que comienza la digestión del almidón, que es un hidrato de carbono complejo, ¿sí? Que está en la papa, digamos, y comienza la digestión ahí, ¿sí? Comienza en la boca. Fíjense que acá tenemos la anatomía. La glándula parótida, una glándula grande, preauricular, superficial, tiene 2 lóbulos, uno superficial y uno más profundo. Esos lóbulos van a estar atravesados por el pasaje del séptimo par craneal, que pasa por ahí para irse a la cara, pero el séptimo par no inerva la parótida, sino que la glándula salival va a estar inervada, la parótida, por el noveno paro glosofaríngeo. Y luego tenemos la glándula submandibular y sublingual, que esas sí están inervadas por el facial y dan la salivación de estas glándulas salivales.
Entonces, la saliva es producida por el séptimo par y el noveno par en su función parasimpática. Esta saliva va a tener, por supuesto, agua, ¿sí? Va a tener sales minerales, mucina, albúmina, amilasa, amilasa salival, también llamada ptialina, lisozima, anticuerpos para gérmenes en la cavidad oral. Y como les dije antes, la amilasa es la primera enzima que tenemos para la digestión química del almidón, ¿sí? Que lo encontramos, por ejemplo, en el pan o en la papa, ¿sí? O en el arroz. Entonces, si uno mantiene un pedacito de pan en la boca un tiempo determinado que sea atacado por la saliva, puede ser que en algún momento sientan un gusto hasta medio dulce. Y eso es por la primera descomposición que sufre ese almidón, digamos, por parte de la ptialina o amilasa salival. Acá lo que están viendo, ¿sí? Es la parótida, como les decía, preauricular. La parótida tiene un conducto por donde drena la saliva, que es el conducto de Stennon, ¿sí? El conducto de Stennon desemboca en el segundo molar superior, ahí es donde se produce el drenaje, segundo molar superior. Produce el 30% aproximadamente de la saliva, de origen fundamentalmente parasimpático, digamos, esa es la importancia, aunque el simpático también provoca salivación. Luego tenemos la glándula submaxilar, ¿sí? Que está comunicada por el conducto de Wharton, ¿sí? Y luego la sublingual, ¿sí? Debajo de la lengua, ¿sí? Que es una secreción salival menor, ¿está bien? Que es mixta, es mucosa y mixta la secreción. Luego, como les dije, hay otro tipo de glándulas salivales en diferentes regiones, ¿sí? Bien, y acá viene algo interesante que después se va a repetir en páncreas, ¿sí? En páncreas. La glándula salival, ¿sí? La glándula salival va a estar formada por numerosos cientos de miles acinos, que es este saco que ustedes ven acá, el acino, y conductos, ¿sí? De la unión de todos los acinos y conductos se va a formar la totalidad de esa glándula. Todo esto va a drenar después, en el caso de la parótida, en su conducto, que es el conducto de Stennon. ¿Por qué lo nombramos así? Diferenciamos el acino del conducto. Porque la producción del acino y del conducto son diferentes. El acino, ¿sí? El acino lo que produce es el componente básicamente enzimático, ¿sí? Enzimático de la secreción salival. O sea que lo que son enzimas proteolíticas u otro tipo de enzimas va a ser secretado por estas células del acino. Y los conductos van a ser encargados de la secreción más iónica y agua, ¿sí? Especialmente bicarbonato que tiene acá, ¿sí? Entonces, es una, digamos, la secreción salival es producto de doble secreción, del acino enzimática y una secreción iónica por parte del conducto, ¿sí? Fíjense que el parasimpático y simpático provocan secreción salival, pero es diferente. El parasimpático es mucho más copiosa y es más sostenida, ¿está bien? Por eso es la más importante. En el simpático es muy escasa, es transitoria y suele ser pastosa. Por eso a veces cuando corremos, encima que nos deshidratamos, etcétera, tiene una secreción de saliva muy, pero muy pastosa y diferente. Y como les decía recién, ahí tienen la secreción acinar, que contiene enzimas como la ptialina o amilasa salival, y la segunda secreción de los conductos, que es más rica en bicarbonato, es también donde se produce reabsorción de sodio. Profe, Escucho. eh, seguro es media burra la pregunta, pero ¿qué significa que sea más copiosa? Que es Copiosa es grande, abundante. más... Ah, bien. Claro, cuando decís una lluvia copiosa es que es abundante, ¿sí? Eso significa copiosa es de abundante. Acá lo que están viendo es el conducto de Stennon, ¿sí? El conducto de Stennon que desemboca en el segundo molar superior. ¿Por qué lo ponemos? Porque una de las patologías de la glándula parótida puede ser a veces que por esa secreción pastosa, por algunos trastornos iónicos, se formen cálculos en el conducto de Stennon, ¿sí? O sea, cálculos como en otros órganos. Y esos cálculos obstruyen la salida, inflaman la glándula, es muy doloroso, molesto, se puede infectar, y a veces hay que recurrir a procedimientos quirúrgicos, ¿sí? Entonces, por eso lo nombramos acá. Y después, por supuesto, perdón, no lo nombré, ahora voy a nombrar, hay algunas patologías que son funcionales, o sea, la glándula histológicamente está bien, pero tiene un deterioro en su función, porque hay alteración en los canales de secreción iónica. Una de esas enfermedades es una enfermedad autoinmune que se llama enfermedad de Sjögren, ¿sí? Como la ven acá, que ataca más a mujeres que a hombres, donde hay trastornos obviamente con sequedad de todas las mucosas, la paciente no suele tener lágrimas, no suele tener secreción salival, y a veces el diagnóstico se hace justamente a través de algunos test directamente a nivel ocular o a nivel de la glándula, de la secreción salival. También nadie les va a tomar síndrome de Sjögren, también eso queda para medicina interna, quédense tranquilas.
También las glándulas salival, y esto sí es importante, puede ser asiento de tumores. Son infrecuentes y por suerte los tumores más frecuentes son benignos, y el tumor más frecuente es el adenoma pleomorfo. Adenoma pleomorfo. El adenoma pleomorfo se manifiesta con, obviamente, el aumento, la tumefacción de la glándula, ¿sí? Es un tumor benigno, como dije, es un poco más frecuente en el sexo, en el género femenino que en el masculino, ¿está bien? Y se maligniza en muy poco porcentaje de los casos. Siempre, en general, suele ser un tumor benigno que se puede resecar, ¿sí? Fíjense que afecta la mayor parte de la parótida, pero a veces puede estar en 2 glándulas a la vez, ¿sí? En 2 glándulas a la vez. Y el otro tumor, que también a veces se puede ver, es el tumor de Warthin, ¿no? Tumor de Warthin, que se ve un poquito más en hombres que en mujeres, acá la diferencia, ¿está bien? Y tiene un aspecto quístico, cuando uno lo ve, acá está en una tomografía, parece como un quiste que se ha formado, y fíjense en el tamaño que puede adquirir, ¿sí? Estos son tumores que, aunque tengan carácter de benignidad, hay que resecarlos, obviamente, y la resección siempre involucra tener muchísimo cuidado, porque se acuerdan que en el medio de todo esto pasaba el facial. Entonces yo no tengo que dañar ese nervio facial, porque obviamente puede generar esa cirugía con una parálisis facial periférica. Y pasamos a la lengua, ¿sí? Acá Mick Jagger dice que, qué sé yo, digamos, para aprender a cantar, digamos, hay que abrir la boca y nada más. Bueno, yo dudo, digamos, que sea así, pero bueno, si los que son dueños de la lengua dicen que es así, le haremos caso. La lengua, como les dije antes, es un órgano musculoso, que tiene inervación de los 2/3 anteriores del gusto por el facial, el tercio posterior del gusto por el glosofaringeo y la sensibilidad general por el trigémino, ¿sí? Y la motilidad la da el 12º par, que es el hipogloso. La lengua participa en el gusto, en la deglución, empuja los alimentos, en la masticación, colabora, en la succión, por supuesto, ¿sí? En la fonación y en la formación final del bolo alimenticio. Fíjense en la importancia de la lengua, que no es solo, digamos, con función masticatoria, digamos, deglutoria, sino que también participa en la fonación. Como ven, la lengua tiene una porción más superior transversal, si se puede decir, o horizontal, y una porción posterior vertical. La porción superior es libre, se mueve, pero la porción posterior, ¿sí?, está adherida, anclada, ¿sí?, al maxilar inferior o mandíbula y al hueso hioides. Está formada por numerosos músculos que por suerte no tenemos que aprender. Acá la ven bien la lengua, cómo es toda la estructura de la lengua, cómo está anclada acá en la mandíbula y en el hueso hioides, que ahí lo están marcando. Y ahí está el maxilar inferior. Como les decía, no hay que saberse todos los músculos que componen la lengua. Sí es importante que cuando hagamos el examen observemos en la lengua el surco, medio, ¿está bien? A veces pueden haberse una hiperplasia de las papilas, a veces se pueden ver en algunos días más y menos, eso también va a depender de muchas veces de la alimentación, porque la alimentación a veces irrita las estructuras que forman las papilas linguales, y recuerden que las papilas linguales no tienen básicamente hoy la misma funcionalidad que antes. Antes decíamos que las papilas linguales tenían una función específica, según estuvieran en la punta, en el medio o atrás. Hoy sabemos que no es así, que a veces muchos estímulos diferentes pueden estimular diferentes papilas. Y una cosita que quería mostrarles, fíjense, la lengua, arriba está el paladar duro, ¿no? Acá está la cavidad oral, abajo ven el maxilar inferior, y acá ya estamos viendo, ¿sí?, la laringe. Y por acá arriba hay un espacio de comunicación de la boca con la nariz. Entonces, lo que yo les decía, que este paladar que está acá atrás, el paladar blando, cuando nosotros deglutimos sube, asciende y tapa este orificio. Entonces, la comida no tiene otra que descender, no puede subir y regurgitarse a través de las fosas nasales. Fíjense que cuando desciende la comida ha llegado acá, en la faringe superior, la faringe media, va a tener 2 opciones. O sea, podría meterse en el aparato respiratorio hacia adelante o se va por atrás al esófago. Y obviamente acá tenemos la epiglotis, que al descender hacia atrás, ¿sí?, tapa el conducto anterior, que es la laringe. Entonces la comida no puede entrar al aparato respiratorio y solo le queda ingresar al esófago. La lengua, esto no importa por lo que les decía las papilas, fíjense el movimiento de la lengua durante la fonación, la importancia que tiene. Por supuesto, en la fonación importan los labios, el movimiento de los labios, el resto de la cavidad oral, las denticiones, las encías, los movimientos de todos estos músculos y, por supuesto, la lengua, más allá de las cuerdas vocales y el resto, ¿no?
Esto lo habíamos mostrado en neuro, que puede haber fasciculaciones. Acá están viendo a un cantante de ópera, una ópera de Wagner. Fíjense el movimiento de la lengua, cuando es sostenido el sonido, menos sostenido, los empujes palatinos que tiene la lengua, para darle refuerzo al sonido, etc. Y a veces en la lengua podemos ver algunas cuestiones, algunas patológicas, como las que ven arriba. Este es un fenómeno que se llama fenómeno de Raynaud, que se produce por un vasospasmo, una vasoconstricción. Suele verse en los dedos, la lengua es más raro, pero a veces puede verse en algunas patologías en la lengua, ven cianótica azul la lengua. Esto puede llevar a la necrosis. En el de arriba a la derecha ven una infección por cándida, cándida albicans, una micosis. Ven también el compromiso en la lengua, ese aspecto blanquecino que adquiere parchado. Abajo una lengua negra, que a veces esto se ve en algunos sujetos normales, no implica siempre patología. Yo pensaba que sí y después descubrí que no. La de la derecha acá es una lengua geográfica, muchas veces se ve en algunos pacientes que tienen trastornos de secreciones de saliva, pero a veces se ve también en personas normales. Y a la izquierda no, tienen una lesión en toda la cavidad oral por herpes, infección viral. Y acá ven una leucoplasia oral verrugosa, que es una lesión maligna. Esto no se desprende fácil como la cándida, como esa infección del hongo, y es una lesión premaligna. Se suele ver en inmunosupresión. Bien, entendido esto, vamos a pasar a fisiología de la deglución, ¿sí? La deglución, si bien al principio es voluntaria, porque yo incorporo el alimento, digamos, a voluntad en la cavidad oral y mastico por voluntad, digamos, básicamente, luego se transforma en un fenómeno completamente involuntario, ¿sí? Tiene 3 tiempos, decimos. La deglución tiene un tiempo o una fase oral o bucal, una fase faríngea y una fase esófago-gástrica, ¿sí? Entonces hablamos de una etapa oral, faríngea y otra esófago-gástrica. Como les dije antes, el bolo alimenticio lo incorporamos a la boca, de la boca va a pasar a la faringe, de la faringe al esófago y de ahí al estómago, ¿sí? La primera porción del estómago, que es el fundus. Hasta ahí es todo deglución, como vamos a ver ahora, ¿sí? Ahora, el bolo alimenticio, cuando pasa a la faringe, ¿sí? Ahí dijimos que tienen que pasar 2 cosas importantes. Primero, el bolo alimenticio va a trasladarse desde la faringe hacia el esófago, y en eso tenemos que ver cómo el velo del paladar sube y ocluye el orificio que va a ir hacia las coanas, y también que la epiglotis descienda y tape el aparato respiratorio. A esto último, cuando la epiglotis, digamos, desciende y ocluye la laringe, espacio glótico, provoca lo que se llama apnea digestiva o apnea respiratoria durante la deglución. Es decir, nosotros cuando deglutimos no ventilamos. No es que no respiramos, respiramos siempre, pero no ventilamos. Es una apnea fisiológica que se produce obviamente para evitar que la comida pase hacia la laringe, al aparato respiratorio, ¿sí? Entonces, fíjense en la posición del epiglotis y acá están viendo el pasaje del bolo alimenticio. Perdón, ¿están viendo el video en este momento? Profe. Sí. Buenísimo, buenísimo. Miren entonces, acá hasta la lengua, por supuesto, y ven que el alimento baja, ¿sí? Y podría meterse por acá, ¿sí? Pero no lo hace porque el epiglotis cierra esa posibilidad, Por supuesto, cuando hacemos esto y estamos hablando, nos distraemos, nos cuentan algo chistoso, etcétera, este mecanismo falla, digamos, muchas veces y parte del líquido se va al aparato respiratorio, bueno, empezamos a toser, ¿no? O tenemos regurgitación nasal, etcétera, digamos, pero es un mecanismo pero muy eficiente. Acá van a ver todo, fíjense, el velo del paladar, cómo sube, cómo asciende, y ahí la epiglotis cómo desciende. Entonces, no le queda otra al alimento que irse para atrás. Fíjense la lengua cómo empuja. Bien, y uno pensaría que esto es absolutamente mecánico. Por un lado, es verdad, parece una cuestión mecánica, ¿está bien? Pero obviamente es un reflejo neural, es un reflejo neural. Y se produce ¿por qué? Porque cuando nosotros empujamos el alimento, primero piensen que el alimento lo incorporamos voluntariamente, pero el alimento una vez que entra es atacado, ¿no? Más allá de que lo trituramos con los dientes, con la lengua ayudamos a la mezcla, ¿sí? Etcétera. El alimento es atacado también por las secreciones salivales que comienzan la digestión, forman todo ese bolo alimenticio, y con la lengua lo empujamos también para atrás. Al pegar el alimento hacia atrás, hacia la pared posterior de la faringe, ahí hay unos corpúsculos que se llaman corpúsculos de Pomerenke.
Esos corpúsculos de Pomerenke, ¿sí?, al ser estimulados, provocan un reflejo neural que desencadena todo el resto de lo que se llama reflejo de la deglución completa. ¿Y en qué consiste? Bueno, en parte en ayudar con que el velo del paladar ascienda, perdón, sí, la parte del paladar final, ¿no?, ascienda, que el epiglotis descienda y que se relajen los esfínteres esofágicos y el esófago comienza a moverse. O sea, reciba el alimento, pero también se mueve. Perdón, acá están viendo el mismo video, entonces el alimento golpea hacia atrás, desencadena el reflejo, la epiglotis desciende, tapa la laringe, el alimento pasa, ahí abre el esfínter esofágico superior, la faringe acá ya se transformó en esófago acá, entonces se abre el esfínter esofágico superior y pasa y se cierra para que no haya reflujo, y empieza el esófago a moverse. Acá tienen el movimiento epiglótico, visto en otro video. Y cómo se va el esófago. Y acá tienen una forma de estudiar, por lo menos la fase superior de la deglución, que es con esto que es un trago de bario. El bario es un elemento que no es tóxico, ¿sí?, no es soluble, o sea, no se absorbe en su mayor parte, digamos, y entonces le podemos decir al paciente que lo tome y mientras lo toma hacemos radioscopía. Por supuesto, esto es un procedimiento sencillo, pero con rayos, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Entonces podemos observar que todo lo que ingiere pasa por un desfiladero único, que no hay fístulas, que no se va de este lugar, que no pasa el aparato respiratorio, y lo podemos hacer así o lo podemos hacer de costado, ¿no?, lateral. Fíjense el paladar cómo sube en el último momento, cómo la epiglótica apenas se ve y cierra, y el alimento que pasa al esófago sin irse para adelante. Es un estudio de deglución normal. Lo que les decía antes es que en este complejo inicial de la deglución, fíjense en la complejidad, ¿no? ¿Cuántos pares craneales que participan? Digo, en el sellado de los labios el séptimo par, el 12º par en los músculos de la lengua, más allá del gusto, el 5º par los músculos de la masticación, el paladar con el 9º y 10º par, la faringe también, ¿no?, con el 9º, el 10º par. Entonces muchos pares craneales contribuyen a esto. Y antes de contarles todo el proceso, les quiero mostrar esto para que entiendan también por qué el esófago va a ser conductivo y cuando lleguemos al estómago cambia completamente. Lo que vamos a ver ahora es la histología general del tubo digestivo. O sea, esto es la secuencia que se va a repetir a lo largo de todo el tubo digestivo, exceptuando páncreas e hígado. Fíjense que nosotros podemos distinguir en la histología del tubo digestivo 3 estructuras. Perdón, en realidad son 4, vamos a contar el mesotelio, ¿sí? 4 estructuras. La mucosa, que es siempre lo más superficial, lo que contacta con la luz. Una submucosa, debajo de la mucosa. Una capa llamada muscular propia, y por último, como les decía, el mesotelio, que forma una serosa o una adventicia. ¿Qué encontramos en la mucosa? La mucosa se va a dividir en el epitelio, que como definición es todo lo que reviste cavidades, ¿no?, cubre superficies, y van a tener debajo, ¿sí?, la muscular, digamos, la muscular de la mucosa, ¿sí? Primero van a tener un tejido conectivo, que es la lámina propia, un tejido conectivo, y luego ven una capa sencilla que se llama muscular de la mucosa. ¿Por qué esto es importante? Porque la muscular de la mucosa, ¿sí?, que tiene inervación, por supuesto, ¿sí?, la contracción de esta muscular de la mucosa sostenida es lo que va a dar origen a que muchas veces algunos órganos del tubo digestivo generen pliegues hacia adentro, aumentando la superficie de absorción y de secreción. Entonces la función que en general tiene esta muscular de la mucosa, ¿sí?, es facilitar el origen de estos pliegues que a veces se ven hacia la luz del tubo digestivo. Y el epitelio, por supuesto, va a ser cambiante. En el esófago y en la faringe, como son de conducción, va a ser un epitelio plano estratificado. Plano estratificado. Mientras que cuando lleguemos al estómago, que ya se convierte en un órgano de secreción y parte de absorción, va a ser un epitelio cilíndrico simple como lo ven acá. Esto es la mucosa. Paso a la submucosa, que es un tejido conectivo muy pero muy abundante, muy vascularizado, pero que además en esa submucosa voy a encontrar un plexo nervioso muy importante que se llama plexo submucoso de Meissner, ¿sí? Plexo submucoso de Meissner. Ese plexo nervioso, que forma parte de lo que se llama sistema nervioso entérico, ese plexo nervioso va a dar, como es un plexo nervioso que está en la submucosa, o sea, cerca de la mucosa,
va a dar un poco lo que va a dar la inervación para la contracción de esas células musculares que dijimos forman estos pliegues hacia la luz, y también colabora con la secreción de las salivas que den a la luz. Esa es la función principal que tiene. Debajo de la submucosa está la muscular propia, que a lo largo de todo el tubo digestivo, la muscular propia, tiene una capa de músculo circular interna y una capa de músculo longitudinal externa. ¿Sí? Dos capas de músculo, entonces, circular interna, longitudinal externa. Esto se va a repetir a lo largo de todo el tubo digestivo, con la salvedad que cuando veamos estómago, en el estómago, a esta estructura se le suma otra tercera capa, media perpendicular, oblicua, porque el estómago tiene también otros movimientos de segmentación y mezcla, a diferencia de la propulsión común. Pero en general todo el tubo digestivo tiene esta capa circular interna y longitudinal externa. Y acá algo importante, entre ambas capas musculares, circular interna y longitudinal externa, también hay otro plexo nervioso, que forma parte del sistema nervioso entérico, y que se llama plexo mientérico, porque está obviamente entre los músculos, plexo mientérico de Auerbach, ¿sí? De Auerbach. Ese plexo mientérico, muy profuso, lleno de neuronas, va a estar destinado a darle contracción, digamos, muy sincronizada a estas capas circular interna y longitudinal externa, ¿sí? Para generar todo el movimiento peristáltico que vamos a ver hoy. ¿Sí? Y por último, al final está el mesotelio, que va a ser una serosa o adventicia dependiendo del orden. Acá ven, por ejemplo, así se ve el esófago. El esófago se ve con unos pliegues hacia adentro, ¿sí? Ven cómo luego viene la submucosa, la muscular, ¿sí? Y luego la serosa o adventicia dependiendo del orden, ¿sí? Bueno, esto se los dije, la muscular de la mucosa determina los pliegues del tubo digestivo que ven ustedes acá hacia la luz. Esto permite aumentar la superficie de absorción, por ejemplo, en el estómago, en el intestino delgado fundamentalmente, Y el otro plexo, este es el submucoso, el más superficial, que les decía recién, ¿sí? Que ayuda obviamente a formar esos pliegues. Y después teníamos entre las dos capas, circular interna y longitudinal externa, el otro plexo, que es el plexo de Auerbach. Ese plexo de Auerbach, que forma parte del sistema nervioso entérico, ¿sí? Es el que va a dar inervación, obviamente simpática parasimpática, por supuesto, a esta estructura, y va a permitir la motilidad o el reposo. La motilidad o el reposo. Y está altamente sincronizado, como van a ver ahora. Lo pasamos. Bien. Esto después lo van a ver en cada órgano, ¿sí? Por eso lo paso. Entonces, entendiendo esto, todo lo que vimos recién, que vimos cómo era la cavidad oral, ¿sí? Todas las estructuras que están y los pares craneales y la histología general, volvemos a la motilidad digestiva, a la deglución. Entonces, primero nosotros podemos dividir a la motilidad digestiva en dos grandes tipos de motilidad, ¿sí? La propulsiva, es decir, esa motilidad que me ayuda a propulsar los alimentos en un sentido, ¿sí? Que no haya regurgitación, siempre hacia adelante, y una motilidad de mezcla, Y esto no quiere decir que esté una y la otra no esté. Por ejemplo, el estómago tiene ambas, ¿sí? Propulsa y mezcla al mismo tiempo, ¿sí? Pero digamos son dos motilidades diferentes. Y dentro de la propulsiva, la más importante para nuestro sistema digestivo es la que llamamos peristaltismo. O sea que en realidad nosotros vamos a hablar de ondas peristálticas, propulsivas. ¿Qué cosa importante tengo que saber de esto? Que en el peristaltismo, ¿sí? Es un tipo de coordinación neural, por el cual se genera, cuando el bolo alimenticio desciende, es porque arriba del bolo alimenticio se contrae el músculo, entonces lo empuja hacia abajo, mientras que el de abajo se relaja, es decir, lo recibe. Y el bolo alimenticio, cuando pasó hacia abajo, ¿sí? Vuelve a relajar el de arriba, que recibe el alimento, lo contrae al de arriba, lo empuja hacia abajo y el de abajo se relaja. Por eso decía que es altamente sincronizado. ¿Y cómo sincroniza esto? Bueno, es por un reflejo también intraparietal. O sea, las neuronas del sistema nervioso entérico, que era esto que tienen acá, tienen un ida y vuelta. Es decir, hay neuronas, digamos, que lo que hacen es propulsar, ¿sí? La musculatura hacia abajo, contrayendo lo que está arriba, pero esa señal va a otras neuronas paralelas que al subir le dan la información que luego se relaja. Entonces, esta información está altamente sincronizada para que haya movimiento de contracción y luego de relajación, ¿sí? Y en esto participan no solo el sistema nervioso como tal, o sea, el bulbo raquídeo y la protuberancia que dan señales, sino que participan también reflejos intraparietales de las propias estructuras, de los propios órganos, ¿está bien? Que se dan en este propio sistema nervioso entérico.
Para que se den una idea, el sistema nervioso entérico, los anglosajones lo llaman pequeño cerebro, porque tiene la misma cantidad de neuronas que tiene toda la médula espinal. O sea, es importantísimo como órgano neural. La faringe, ¿sí? Antes de pasar a mostrarles la deglución completa, la faringe la vamos a dividir como órgano musculoso, y esto lo van a tener que completar ustedes en la guía, en tres partes, ¿no? La rino o nasofaringe, ¿sí? La oro o bucofaringe, como su nombre lo indica, en contacto con la cavidad oral, y luego la faringolaringe o laringofaringe, ¿sí? Esas son las tres porciones de la faringe, ¿sí? Que tiene en general músculo estriado, ¿sí? Músculo estriado, como ven acá. Entonces, rinofaringe o nasofaringe, oro o bucofaringe, y la laringofaringe o hipofaringe, que también se la llama así. Y luego termina transformándose en el esófago. El esófago es un conducto, un tubo muscular muy importante, tiene aproximadamente 25 centímetros de largo, es un órgano que abarca una porción cervical, una porción torácica y una porción pequeña de 2 centímetros intraabdominal, es decir, que el esófago ha pasado el hiato diafragmático y entrado al abdomen, y el esófago ya en el abdomen se transforma en estómago, ¿sí? El esófago, como les dije, tiene un epitelio plano estratificado, es un órgano de conducción básicamente, tiene hacia arriba la faringe y hacia abajo el estómago, ¿sí? Está siempre detrás del aparato respiratorio y delante de la columna vertebral. El esófago tiene en el tercio superior, está formado por músculo estriado, ¿sí? El tercio medio por una mezcla ya estriado y liso, y la parte final absolutamente formada por músculo liso, músculo liso. Y en el epitelio final del esófago con el estómago hay una zona de transición donde el epitelio plano estratificado comienza a transformarse en el epitelio cilíndrico simple propio del estómago, ¿sí? Así se ve en la histología, en la microscopía, el esófago, ven que el epitelio es plano estratificado, si bien no puedo ver la primera célula si es plana, puedo ver que tiene muchas células, Y algo importante de recordar anatómicamente es que el esófago, anatómicamente, tiene tres estrecheces anatómicas normales, o sea, comunes, que todos tenemos. Y es importante porque cuando hacemos a veces estudios, especialmente estudios de deglución, a veces vemos esas estrecheces y pensamos que puede haber algo malo y en realidad son estrecheces anatómicas. Esas estrecheces son la superior, media, inferior, la superior que va a ser también llamada cricoidea, llamada así no porque tenga que ver el cartílago cricoide de la laringe, sino porque está debajo del cricoides y está dada por un músculo llamado cricofaringeo, cricofaringeo. Esa constricción superior o esa estrechez superior del esófago dada por el músculo cricofaringeo es lo que da origen al esfínter esofágico superior. El esfínter esofágico superior está dado por esa alta presión que origina ahí el músculo cricofaringeo. Para que se den una idea, la presión de ese esfínter esofágico superior llega a los 100 milímetros de mercurio. Y esto es lo que nos permite que nosotros podamos comer boca abajo sin problema, porque el alimento, una vez que pasó a ese esfínter superior, ya no vuelve hacia la boca, por la alta presión que tiene. Hay otra estrechez media que se llama estrechez broncoaórtica. ¿Por qué? Porque es la estrechez que impone en el esófago, ¿sí? Parte del callado aórtico y su parte descendente proximal, y el bronquio fuente izquierdo, ¿sí? Que provocan una estrechez, se interponen con el esófago. Y luego hay otra estrechez final que está dada por el pasaje por el diafragma, por el hiato diafragmático, en una zona que se transforma en lo que se conoce como esfínter esofágico inferior. Este último, el esfínter esofágico inferior, que es una zona anatómica, es más bien funcional, digamos, ¿sí? Hay muchas veces que por dificultad en las presiones en esta zona puede haber reflujo del contenido del estómago hacia el esófago. Fíjense en que cuando yo no tengo alimento, no comí, y me hacen una tomografía, la luz del esófago es un espacio virtual, no hay nada, y se ve estrechada, o sea, prácticamente ausente. Acá ven la columna vertebral, acá está la aorta, y adelante ven el esófago, ¿sí? A la derecha y a la izquierda, obviamente, oscuro, ahí ven los pulmones, y hacia adelante el corazón, el corazón. Fíjense que ahí está el esófago, el esófago. Y no sé si ustedes ven acá, que está la vena cava inferior. La vena cava inferior, ¿de dónde sale? O perdón, ¿a dónde entra? Mejor dicho, no de dónde sale. ¿Hacia dónde entra? La cavidad auricular derecha. Derecha. Bien. Y entonces, ¿qué vamos a tener acá adelante? ¿Qué será esto?
Ya lo dijeron, ¿eh? La aurícula derecha. Claro, acá para adelante va a estar la aurícula derecha, exactamente, de acá para adelante, tiene contacto anterior, ¿sí? Pero, hacia acá atrás, y esto es importante, lo que van a encontrar en contacto con el esófago es la aurícula izquierda. Recuerden que la aurícula izquierda es posterior, ¿eh? Nosotros la dibujamos para explicar el ciclo cardíaco anterior, ¿no? Como si fueran 4 cavidades así, pero no están así, ¿sí? Sino que el corazón es así, tiene una cavidad posterior y esa cavidad posterior es la aurícula izquierda. Por lo tanto, fíjense en la cercanía que tiene la aurícula izquierda con el esófago. Entonces, en los que hay aumento, crecimiento de la aurícula izquierda, esta puede protruir sobre el esófago y provocar disfagia, o sea, la sensación dificultosa en la deglución. Eso también hay que recordarlo. Ya estamos acá más abajo, obviamente, en el abdomen, porque vemos el hígado, y acá está el estómago, ¿sí? El estómago. ¿Sí? Y fíjense el esófago que va a terminar ahí, porque ya va a continuarse con el estómago, ¿sí? Que también tiene una luz extremadamente pequeña, porque obviamente no hay alimento, en ese caso. Como les dije, el esófago tiene dos esfínteres. El esofágico superior, que está formado por el músculo cricofaringio, que tiene una presión de 100 milímetros de mercurio. Esto impide un reflujo del alimento hacia la faringe. Y también tenemos un esfínter esofágico inferior que se da por el pasaje, obviamente, en el hiato diafragmático. El esfínter esofágico inferior tiene una presión de 10 a 30 milímetros de mercurio. Puede llegar hasta 40 milímetros de mercurio, ¿sí? En general, con 10 milímetros de mercurio le es suficiente al esfínter esofágico inferior para evitar todo reflujo del estómago hacia el esófago. Cuando ese esfínter esofágico inferior pierde capacidad de contraerse tónicamente, ¿sí? O sea, se relaja excesivamente, bueno, ahí se produce el reflujo del contenido ácido del estómago hacia el esófago, que no está preparado para este reflujo ácido, y genera un daño en el esófago, que después lo van a ver bien, que se llama esófago de Barrett. O sea, el esófago se defiende de ese ácido que le llega del estómago y su epitelio cambia de ser plano estratificado a cilíndrico, o sea, eso se llama metaplasia, cambiar de epitelio por otro, y eso se llama esófago de Barrett. ¿Por qué me tengo que acordar del esófago de Barrett? Porque es una lesión premaligna. El esófago de Barrett puede dar origen a cáncer de esófago, ¿sí? Justamente por la injuria permanente que ha sufrido de ese ácido por el cual no estaba preparado. Acá ven cómo se mueve el esófago, pero lo que quería que vean no es solamente el movimiento del esófago, sino que cuando desciende el alimento, y ahora lo van a ver de nuevo, la parte superior del estómago ven que se ensancha. ¿Sí? Fíjense de nuevo ahora cuando baja el alimento, presten atención a la parte superior del estómago, cómo sube y se relaja. ¿Lo ven ahí? ¿Lo pudieron ver todos? Sí. Sí, profe. Sí, miren ahora. Bien. ¿Por qué les muestro esto? Porque el reflejo de la deglución, que ahora voy a nombrar de nuevo de arriba hacia abajo, va a empezar obviamente arriba, en la orofaringe, pero va a terminar acá, en la porción superior que se llama techo o fundus gástrico. Ahí es donde va a terminar este reflejo involuntario de la deglución. El esófago, ¿sí?, tiene dos tipos de ondas peristálticas. Las vamos a llamar ondas peristálticas primarias y ondas peristálticas secundarias. Las ondas peristálticas primarias son desencadenadas por la deglución. O sea, yo como, ¿está bien? Y eso ya desencadena las ondas peristálticas primarias que están destinadas a propulsar, a mover el alimento hacia el estómago. Ahora, si llegara a quedar contenido de alimento, restos alimentarios en el esófago, yo tengo que evacuarlos de ahí, ¿sí? Entonces, ¿cómo los evacúo? Bueno, los restos alimenticios, por su presión, por la presión intraluminal que ejercen y por algún contenido químico que tienen, genera un reflejo esofágico que desencadena estas ondas peristálticas secundarias. O sea que las ondas peristálticas secundarias tienen como finalidad barrer los restos alimentarios que quedaron en el esófago y no son desencadenadas por el reflejo de la deglución, porque yo no estoy deglutiendo, ¿sí?, sino que ha quedado alimento ahí, y son desencadenadas por la presión intraluminal dentro del esófago. En el esófago puede haber ondas terciarias, pero en general se ven en ancianos y en casos patológicos. Entonces nosotros vamos a hablar siempre de primarias y secundarias. Entonces, ahora dicho esto, ¿sí?, les voy a mostrar toda la deglución. O sea, cuando nos pregunten reflejo de la deglución, vamos a tener que decir todo esto. El reflejo de la deglución tiene una fase voluntaria que es la incorporación del alimento a la boca, la trituración por los dientes, el movimiento lingual, ¿sí?, y luego una fase involuntaria reflejo.
Cuando el alimento golpea en la pared posterior de la faringe y estimula esos corpúsculos de Pomerenke, eso origina el reflejo involuntario de la deglución. ¿Y en qué consiste? Consiste en, primero, la elevación del velo del paladar, como dijimos antes, el cierre epiglótico, ¿sí?, con la apnea respiratoria. Luego, se relaja el esfínter esofágico superior para permitir que el alimento pase al esófago. Aparecen las sondas peristálticas primarias del esófago para que el esófago mueva ese alimento hacia adelante. Se relaja el esfínter esofágico inferior que permite el pasaje del alimento al estómago. Y el estómago hace eso que vimos antes, que es lo que se llama relajación receptiva refleja gástrica. Es decir, el techo del estómago, el fundus, se relaja recibiendo el alimento en forma refleja, ¿sí? La idea es que el alimento llegue, que no haya alta presión, porque si hubiera alta presión en el estómago, obviamente el alimento tiene chance de refluir de nuevo al esófago. Entonces el estómago también ayuda en la deglución, relajándose en la porción superior, ¿no? Eso se llama relajación receptiva refleja. Entonces, vamos de nuevo parte por parte. Comienza la deglución, se eleva el velo del paladar, ¿sí?, cierra el orificio hacia las cuadras. Se baja la epiglotis y cierra el espacio glótico. El alimento va a pasar al esófago. Para eso tiene que haber apertura del esfínter esofágico superior y luego aumento del peristaltismo esofágico. Luego, ¿qué va a pasar una vez que pase todo esto? Cuando el alimento ya está en el esófago, aparecen las ondas peristálticas primarias que van propulsando el alimento y se relaja el esfínter esofágico inferior y el alimento pasa al estómago que está relajado. ¿Eh? Todo esto es lo que ocurre en el reflejo de la deglución. Si llega a quedar alimento en el esófago, ¿qué ocurre? Pregunta para ustedes. Secundario. Las peristálticas. Muy bien, aparecen las ondas peristálticas secundarias, que lo que tengo que acordar que no es por la deglución, porque ya no tengo alimento en la boca, ¿sí?, sino el alimento ya pasó, sino que son desencadenadas por el aumento de la presión dentro de la luz del esófago y por ciertos contenidos, porque ahí en el esófago, en la pared, tiene también quimiorreceptores, ciertos componentes químicos del alimento que desencadenan esta reflexión. Bien, cuando a veces, por cuestiones patológicas, no existe una relajación del esfínter esofágico inferior, y hay un aumento tónico de la presión del esfínter esofágico inferior, esto ocasiona una enfermedad, que es una enfermedad, una patología funcional. ¿Puede ser, profe, que no se lo escucha Sí, cortó el audio? se apagó el micro. ¿Lo escuchan, chicos? ¿No me escuchan? ¿No? Dame un Ahora segundito. sí. Ahora sí. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, profe. Sí, profe. Ok. Perdón, una cosa que no pregunté, porque yo estoy enchufadísimo y... ¿Quieren descansar 5 minutos? ¿Quieren 5 o 10 minutos descansamos? Bueno, hagamos así, 5 o 10 minutos, ¿está bien? Y volvemos. No mucho más, ¿está bien? Para que no se pierda tampoco toda la idea, pero descansemos si quieren 5 o 10 minutos y volvemos, ¿está bien? ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora, nosotros vimos toda la primera parte de la deglución. Lo que yo le voy a contar ahora es qué le pasa al alimento que llegó al estómago, cómo se mueve para adelante y cómo termina la historia. ¿Sí? Y ahí termina la clase, ¿está bien? Entonces hacemos 5 o 10 minutos y volvemos, ¿vale? Vamos, profe, dale. Justamente la característica es la falta de relajación del esfínter esofágico inferior, un primer momento donde hay ondas peristálticas vigorosas, muy grandes, pero que después eso se va agotando porque se va dilatando el esófago y va perdiendo funcionalidad, y luego viene un periodo de quiescencia, donde el esófago prácticamente no se mueve. Fíjense la dilatación a la que puede llegar el esófago. El esófago es un órgano que tiene una adventicia alrededor que es muy laxa, o sea, le permite distenderse mucho. Eso pasa también en los tumores, sin dar muchos síntomas hasta que, hasta que es muy tarde, digamos, donde ya las patologías están avanzadas.
Entonces fíjense en cuando uno hace una imagen con válido, ese contraste que yo les había dicho antes, que acá está todo el contenido del esófago que está dilatado y la estrechez esa que ustedes ven ahí. Pero esto no es una estrechez ocasionada por un tumor, ¿se entiende? No es en la luz, sino que es funcional por la falta de relajación de ese flujo, ¿sí? Obviamente esto es quirúrgico, se opera, digamos, hay medida antirreflujos, a veces simplemente con la endoscopía misma, ¿sí? Se coloca se hace con un balón un aumento de presión y se relaja solo, ¿sí? Y a veces con eso se soluciona y a veces requiere muchas intervenciones durante la vida de los pacientes. No les dije, pero bueno, hay un estudio, ¿sí? que suele hacerse, no está disponible en todos los lugares, obviamente, para evaluar las presiones intraesofágicas, que es la manometría. La manometría es un estudio que puede hacerse para medir presiones en el esófago, ¿sí? En las diferentes regiones, pero la verdad es que no es un estudio que esté disponible. Pero en este caso sería muy bueno contar para esta patología, porque justamente lo que está aumentado es la presión de un esófago, ¿sí? Bien, entonces habíamos hablado de la deglución, el alimento llegó, digamos, hasta el estómago, ¿sí? En el estómago, histológicamente, lo que va a cambiar funcionalmente es que vamos a ver otro epitelio. Fíjense en cómo cambia el esófago de tener un epitelio plano estratificado a un epitelio cilíndrico simple, en el estómago, con glándulas, que ustedes ven por ahí, digamos ya, y con criptas. Todo esto lo vamos a ver bien en la clase de estómago. Ya se convirtió en un órgano diferente que va a propulsar el alimento, lo va a mezclar, pero también hay absorción y secreción. Entonces tiene que ser diferente al anterior. ¿Sí? Fíjense en la cantidad, esto es la luz, esto es la luz del estómago, todo esto es criptas, donde desembocan en el fondo de cada cripta glándulas de secreción. ¿Sí? Y acá van a estar las células que van a generar el ácido clorhídrico, que van a liberar enzimas, hormonas para, digamos, que van a pasar a este lado del sector vascular, etc. Eso lo vamos a ver bien después en el estómago. Acá ve bien en la tomografía del estómago, esto es un paciente que se le dio contraste oral, ¿sí? Se le dio obviamente una sustancia de contraste y por eso están viendo acá cómo se rellena el estómago, ¿sí? Y acá esta región que es nada, es aire, es el techo gástrico lleno de aire, por eso se ve así como si fuera negro como el pulmón. Me doy cuenta obviamente que es el estómago, porque acá tenemos el hígado grandote, bien grandote el hígado, acá ven el vaso, acá atrás, y después ven colon y algo de intestino delgado mínimo. Acá se ve la aorta, ¿sí? La aorta, y acá lo que está descendiendo de la aorta, como unos bigotes, ¿sí? Son los pilares del diafragma. O sea que estamos justo en la transición del abdomen con tórax. El estómago, que después, repito, lo vamos a ver bien en el estómago, simplemente para que ahora me ayude a hablar en lo que viene ahora de motilidad, se divide en el cardias, que sería la zona del esfínter esofágico superior del estómago, ¿no? O inferior del esófago, el fundus, o techo, el cuerpo del estómago, ¿sí? El antro, y después tenemos el píloro, que sería el esfínter pilórico, es el esfínter que tiene el estómago hacia el duodeno, entre el estómago y el duodeno. Entonces, lo que le decía recién, nosotros vimos que con el reflejo de la dilución, el alimento llegó al estómago. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Sí? Primero lo que hay que entender es que en el estómago, el duodeno, yeyuno, ilion y en el colon, ¿sí? En todo el tubo digestivo del estómago hacia abajo, hay las células, ¿sí? Tienen una actividad eléctrica de base, ¿sí? Esa actividad eléctrica que tienen las células de base, no es que eso genera motilidad, pero es una actividad eléctrica que tiene, o sea, una despolarización de la membrana, que va preparando a esas células, ¿para qué? Para que cuando llegue el estímulo, ya sea del alimento, o un estímulo psicógeno, por el hambre, ¿sí? Por haber visto comida, por haber tenido el olor de la comida cuando tenemos hambre, eso desencadena, por estímulos neurales y hormonales, ¿sí? Que esas células que estaban descargando eléctricamente un tono basal eléctrico, ¿sí? Lleguen a generar potenciales de acción reales y verdaderos, las neuronas, que después los trasladan a la muscular propia, ¿sí? O sea, las células musculares del tubo digestivo, y esas células musculares también tienen potenciales de acción, van a generar la entrada de calcio y la contracción. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la mayor parte de la actividad del estómago para abajo, ¿sí? Va a ser peristática, de motilidad. Pero lo que tengo que saber es que en el estómago, en el intestino delgado y en el colon hay células marcapasos. O sea, así como el corazón tenía un marcapaso que era el nódulo sinusal, acá también vamos a encontrar un conjunto de neuronas, ¿sí? Que van a funcionar como un marcapaso, ¿sí? Y esas neuronas, ¿sí? Que funcionan como marcapaso eléctrico,
Se llaman células intersticiales de Cajal. Como todas las neuronas, no las podemos tener con hematoxilina y eosina. Esto quiere decir que si yo me pongo en un microscopio un preparado de estómago o de intestino delgado, no las voy a dar. ¿Está bien? No las voy a ver porque son neuronas. Entonces, para eso tengo que hacer tinciones especiales, como hacíamos con el sistema nervioso para poder verlas. ¿Está bien? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo explico? A ver. En la parte media del estómago, ¿sí? Dentro de lo que es el sistema nervioso de la pared del estómago, esas células intersticiales de Cajal tienen algo que se conoce como ritmo eléctrico básico. ¿Sí? Ritmo eléctrico básico. ¿Qué es el ritmo eléctrico básico? Es una despolarización, ¿sí? Espontánea de esas células intersticiales, o de la membrana de esas células intersticiales, ¿sí? Pero que no se traduce en peristaltismo, no se traduce en movimiento del estómago. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirve tener eso? Como dije antes, ya el estómago con ese movimiento básico, esas despolarizaciones, se prepara para que cuando llegue el estímulo real, que es el alimento, ¿sí? Pueda generar esa despolarización pequeña, un potencial de acción, y ese potencial de acción que luego se traslada a las células musculares genere el movimiento del alimento que va a llegar o que está llegando. ¿Sí? Entonces, fíjense en lo siguiente. El ritmo eléctrico básico, por definición, es un ritmo eléctrico que tienen las células intersticiales, que luego se propagan a las células musculares, ¿sí? Que se caracterizan por ondas delta. O sea, perdón, son ondas pequeñas, pequeñas. Se llaman ondas delta, que nosotros, porque así está en el Guyton, en el Boron, no me acuerdo, pero en el Guyton las vamos a llamar ondas lentas, ¿sí? Como si fueran ondas de despolarización subumbrales, ¿sí? Eso que habíamos visto como potencial electrotónicos, ¿sí? Entonces, son pequeñas ondas que no llegan al umbral, ¿sí? No llegan al umbral. Entonces, fíjense que tienen un potencial de reposo, que nadie le va a preguntar esto porque estamos en neuro, y esa actividad eléctrica levanta y baja rápidamente sin llegar al umbral. ¿Cuántas ondas tiene, ¿sí? El estómago? Bueno, el estómago tiene un ritmo eléctrico básico de 3 ondas por minuto, ¿sí? Es decir, que si yo mirara las células, a esas neuronas y a esas células musculares, se están provocando estas ondas en la membrana 3 por minuto. ¿Sí? Cuando yo paso al duodeno, esas ondas son 12 por minuto. ¿Sí? Van a ser más. Y cuando paso al colon, por suerte, el colon tiene 3 por hora. 3 por hora, no por minuto. ¿Por qué digo por suerte? Porque esas ondas lentas, si llegaran al umbral y desencadenan potencial de acción, después significa movimiento. Entonces, en el colon, por suerte, no tenemos muchas ondas de movimiento, porque tendríamos que ir a defecar 20 veces por día. ¿Está bien? Entonces, eso hace que las ondas lentas en el colon sean de 3 por hora, no por minuto. ¿Sí? En el estómago y en el intestino delgado sí son mayores, por minuto. Entonces, fíjense lo siguiente. Perdón, una cosa importante. Ritmo eléctrico básico son ondas lentas que no llegan al umbral. Por lo tanto, no producen espigas o potenciales de acción y por lo tanto no generan contracción peristáltica. Eso es lo que me tengo que llevar primero. ¿Sí? Ahora, cuando bajo algún estímulo, esas ondas lentas, como ven acá en la segunda, alcanza el umbral, desencadena los potenciales de acción que son esas espigas. ¿Sí? En ese potencial de acción lo que entró ahí es calcio. Es calcio, no es sodio como en las neuronas normales, es calcio. Y obviamente, si entra calcio, ¿sí? En una célula, y después esa célula es una célula muscular, la entrada de calcio en la célula muscular lo contrae. Y ahí empieza el peristaltismo. ¿Sí? Entonces acá ven una onda lenta, otra que sube y llegó al umbral y desencadenó potenciales de acción. Eso que generó movimiento peristáltico. ¿Sí? Movimiento peristáltico. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son los estímulos, ¿no? Por los cuales la onda lenta llegó al umbral y generó el potencial de acción? Y bueno, obviamente son la estimulación química del alimento, o sea, la llegada del alimento al estómago, ¿sí? La estimulación parasimpática, la acetilcolina, la estimulación colinérgica, parasimpática, el estiramiento de la pared, ¿sí? El estiramiento de la pared del estómago, del intestino delgado, ¿sí? Y hormonas llamadas hormonas prokinéticas, ¿sí? Se llama hormona prokinética a una hormona que obviamente genera movimiento peristáltico, ¿sí? Hay drogas prokinéticas, ¿sí? El Reliberan, que sirve para las náuseas, ¿sí? La metoclopramida, aparte de servir para las náuseas, es prokinético. O sea, mueve el intestino hacia adelante, ¿sí? Por eso tiene como efecto adverso el Reliberan provocar diarrea muchas veces. Y hay mucha medicación que es prokinética. Entonces, ¿cómo llego de una onda lenta del ritmo eléctrico básico a generar
potencial de acción y por lo tanto movimiento peristáltico. Por la llegada del alimento, por la estimulación parasimpática, colinérgica, porque se estira la pared de los órganos, o por hormonas proquinéticas. ¿Sí? Esto quiere decir, no sé si vieron ustedes, por ejemplo, ahora, ¿no? Si alguno no está comiendo nada, ¿no? Y empieza a ser cerca del mediodía, tiene hambre, ¿no? Tenemos hambre y escuchamos ruidos de la panza. ¿Por qué se mueve el estómago? Porque tenemos estimulación colinérgica, ¿se entiende? Esa estimulación parasimpática que nos genera el hambre, ¿sí? Que es un estímulo psicógeno, o el olor de la comida, ¿sí? Lo que genera es descarga de acetilcolina sobre estas células, digamos, que están ahí, esas células musculares que están en el estómago, y hacen que esas células, esas ondas lentas, lleguen al umbral. Entonces desencadenan movimiento y yo escucho mi estómago moverse o el intestino moverse. Esa es digamos, la estimulación colinérgica parasimpática. Por supuesto, cuando hay comida es mucho más grande, mucho más importante. Y fíjense al revés, cuando yo tengo un estímulo simpático, o sea, la adrenalina, o noradrenalina, que se acuerdan que dijimos que el simpático es para correr, cuando corro no quiero mover el intestino, ¿sí? Fíjense lo que hace la noradrenalina y la adrenalina. Baja la onda lenta, la anula, provoca una hiperpolarización. Entonces, eso es lo que hace que el simpático no mueva el intestino y el parasimpático acelere el intestino. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Se entendió esto o no? Perdón, hasta acá. ¿Sí? Profe, una pregunta. Dale. ¿Sí? Entonces las ondas están ahí siempre. Lo que va a hacer la contracción muscular va a ser un estímulo más que va a permitir en esta espiga la despolarización completa. ¿Es Claro, eso? el ritmo eléctrico básico está siempre, ¿sí? Son ondas lentas, o sea, son despolarizaciones de la membrana, pero que no llegan al umbral. Entonces no hay movimiento. Si llega un estímulo, que el estímulo, insisto, es alimento, acetilcolina, estiramiento de la pared u hormonas proquinéticas, eso genera que esa actividad eléctrica básica, el ritmo eléctrico básico, que son ondas lentas, alcancen el umbral. Y si llegan al umbral, desencadenan potencial de acción. Como en el potencial de acción entra calcio, ese calcio en el músculo circular interno y longitudinal externo que tiene el tubo digestivo, genera movimiento peristáltico. ¿Se entiende? Sí, Entonces, gracias. yo tengo ritmo eléctrico básico siempre, pero no tengo peristaltismo siempre. Si estoy corriendo, no tengo peristaltismo. ¿Está bien? Obviamente. Lo entenderíamos Y como... si estoy en un ejercicio, extenuante, en un estrés, la gran cantidad de noradrenalina que tengo también me anula el ritmo eléctrico básico. ¿Está bien? Me lo anula. Por eso muchas veces no tenemos, ¿sí?, movimiento, digamos, ritmo eléctrico básico, no estamos preparados, comemos algo en el medio de que estamos en un examen o inmediatamente después de un examen y nos cae mal, nos cae pesado, mal, porque no tenemos nada activo que ayude a empujar ese alimento. ¿Está bien? Entonces nos sentimos distendidos, mal. ¿Se entendió o no esto hasta acá? Sí, profe, podremos entenderlo como que siempre hay despolarizaciones, ¿no? Pero hasta que no llega un estímulo, eso no cruza el umbral y no hay movimiento. Y cuando hay un Claro, estímulo, exactamente. se dispara el movimiento. Claro, por eso decimos que tenemos ritmo eléctrico básico en general, digamos, pero no tenemos despolarizaciones. ¿Sí? Bien, ahora yo aprendí cómo el alimento que llega después de la dilución llegó al estómago. ¿Qué hace el estómago? ¿No? El estómago transforma ese ritmo eléctrico básico en potencial de acción y empieza las ondas peristálticas en el estómago, después en el duodeno, el yeyuno, ilion y en el... ¿Sí? Ahora la pregunta es, terminé de comer, ¿no? Pasaron 2 horas, pero me quedó resto alimentario en el estómago o en el intestino delgado. ¿Está bien? ¿Qué hago con eso? ¿Está bien? Porque yo ya terminé de comer, ya no estoy comiendo, no tengo hambre, no tengo reflejo deglutorio, digamos. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Sí? Bueno, cuando quedaron restos alimentarios en el estómago o en el intestino delgado, sucede otro patrón de motilidad que se llama complejo motor migrante. El complejo motor migrante es un patrón de motilidad interdigestivo, ¿sí? O sea, se da entre las comidas, no por las comidas, ¿sí? Que cuando ya terminé de comer o estoy en ayuno, ¿sí? Que lo que hace es, a través de una serie de fases, que no importa, son varias fases, ¿está bien?, desencadena, ¿sí?, en forma refleja, movimiento peristáltico para barrer con los restos alimentarios. ¿Sí? Entonces, el complejo motor migrante es un patrón de motilidad interdigestiva, ¿sí? Tiene periodo de motilidad con periodos que está quieto, ¿también? Pero se desencadena por la misma presencia del alimento, los restos alimentarios que han quedado.
y se mantiene en el sueño. O sea, yo me voy a dormir, terminé de comer, y se mantiene ese complejo motor migrante, ¿sí? Barriendo los restos alimentarios en el estómago y en el intestino delgado. No existe complejo motor migrante en el colon. No existe complejo motor migrante en el colon. También decimos por suerte, porque si no, cuando estamos durmiendo y se desencadena el complejo motor migrante, también la materia fecal que estaría en el colon se movería y nos daría ganas de defecar a cada rato. ¿Está bien? Entonces, no tenemos complejo motor migrante ni en el esófago, obviamente, que ya la comida pasó por ahí, ni en el colon. ¿Sí? Está en el estómago y en el intestino delgado. ¿Algún libro puede decir que hay complejo motor migrante en la primera porción del colon? Está bien, pero olvidemos eso, ¿está bien? Es básicamente estómago, ¿sí? Y llega hasta el ilion, ¿sí? Hasta la última parte del intestino delgado. ¿Sí? ¿Para qué sirve el complejo motor migrante? Para barrer restos alimentarios del tubo digestivo, en los periodos en que no estoy comiendo, para disminuir el crecimiento, o sea, el sobrecrecimiento bacteriano, porque, digamos, ya terminé de comer, entonces el movimiento ese barre las bacterias que tenemos, ¿sí? Y aparte, algo interesante es que cuando el complejo motor migrante se desencadena, ese alimento que había quedado en el estómago, en el intestino, yo no quiero que vaya todo hacia el colon y se transforme en materia fecal, sino que lo que quiero también es que esos restos alimentarios también se digieran. Entonces, el mismo complejo motor migrante, por efecto hormonal, ¿sí? Cuando se desencadena, estimula la contracción de la vesícula biliar. Y en la vesícula biliar, que hay bilis, ¿sí? Se vierte toda esa bilis al duodeno y también facilita la digestión de esa comida que quedaba ahí, ¿está bien? Entonces, el complejo motor migrante no es solo para mover el alimento, para evitar el sobrecrecimiento bacteriano, sino también es para ayudar a digerir esos restos alimentarios, ¿sí? Y bueno, obviamente, el resto va a ser empujado hacia el colon y terminará en el colon con la absorción de una gran cantidad de agua, formándose la materia fecal. ¿Sí? ¿Cuándo termina el complejo motor migrante? Y bueno, cuando como. ¿Está bien? O sea, cuando yo como, empezamos de nuevo, reflejo de deglución hasta el estómago, ritmo eléctrico básico y potencial de acción del estómago hasta el colon. ¿Está bien? Ahí se termina todo. ¿Sí? El colon, como le decía, por suerte no tiene complejo motor migrante, cosa que sí tienen las palomas y algunas aves. Por eso las palomas, ¿qué hacen? Comen y defecan, comen y defecan, comen y defecan. ¿Está bien? Porque tienen complejo motor migrante en su colon. ¿Está bien? Desconocemos por qué, pero por suerte nosotros no tenemos. Y estoy ahora en el colon, ¿sí? En el colon, la diferencia anatómica, que después lo van a ver en la clase de colon también, el colon tiene austraciones. Ven acá una videocolonoscopía, una videocolonoscopía, cómo se ven esas austraciones que tiene en el colon. Es fácil de verlo por esas austras que tiene, ¿sí? Y el colon también tiene lo que dijimos antes, o sea, tiene ritmo eléctrico básico, ¿no? Y cuando llega el alimento o el estímulo parasimpático, hace potencial de acción y se mueve, ¿sí? Se mueve. Pero el colon también tiene una función importante que es la absorción de mucha cantidad de agua, ¿sí? Insisto que esto lo van a ver bien en la función colónica en la clase de colon. Entonces, el colon absorbe mucha cantidad de agua y ayuda a la formación de la materia fecal. Y ahí, digamos, en esa última porción, el colon sigmoides, ¿sí? Que es esto que está acá, ¿sí? Esto que está acá es el colon sigmoides, el recto y en el ano, se va a producir, por último, el reflejo de la defecación. La defecación tiene algo involuntario y, por supuesto, algo voluntario. La defecación, básicamente, ahí para explicarla, hay dos reflejos, ¿sí? Dos reflejos que son involuntarios, un reflejo intrínseco y un reflejo que lo podemos llamar extrínseco si quieren, ¿sí? ¿Por qué se llama reflejo intrínseco? Porque las heces, o sea, la materia fecal que está en el recto, ¿sí? Provoca la distensión de la pared del recto. Esa distensión de la pared genera señales nerviosas, ¿sí? Que llegan al plexo mientérico. El plexo mientérico, recuerden que era el plexo nervioso que está entre las capas circular interna y longitudinal externa de la pared, ¿sí? Y eso desencadena peristaltismo, ¿sí? Peristaltismo es la última parte del colon descendente, el sigmoides, el recto, ¿sí? Entonces empuja toda la materia fecal y abre el esfínter anal interno, ¿sí? El esfínter anal interno. Eso genera, ¿sí? Obviamente, que la materia fecal llegue al esfínter anal externo y eso genera un reflejo neural que me hace consciente, ¿sí? De la necesidad de defecar, ¿sí? Obviamente, como el esfínter anal externo es absolutamente voluntario, es músculo estriado, esquelético, ¿sí? Hasta que yo no decido, no defeco, ¿sí? O sea que la relajación del esfínter anal externo es voluntaria.
Esto es, vuelvo a insistir, un reflejo intrínseco involuntario. O sea, es por la misma materia fecal que al distender la pared del recto genera señales ahí misma en la pared del recto. ¿Sí? No necesita otra cosa. El otro reflejo de la defecación, que lo puedo llamar extrínseco, ¿sí? Es por lo mismo, o sea, porque la materia fecal en el recto lo distiende, pero esas señales viajan hasta la médula espinal sacra. ¿Sí? Y si ustedes recuerdan, el sistema parasimpático se llamaba cráneo sacro. ¿Sí? Y eso es porque en la médula espinal sacra, ¿sí? La médula espinal sacra, salen las neuronas parasimpáticas que luego van a desencadenar el peristaltismo de la última porción del colon, la relajación del esfínter anal interno, para que nuevamente me desencadene la necesidad de defecar. ¿Sí? La diferencia con el anterior es que el anterior era por estímulos directamente con la pared, no necesitaba las neuronas de la médula espinal. Y este es que también participan la neurona de la médula espinal. Esto explica por qué pacientes que han tenido traumatismos graves de médula espinal tienen retención fecal, bolo fecal. ¿Se entiende? O sea, y tienen que ayudarlo los médicos, los enfermeros, digamos, a que defeque. Justamente ¿por qué? Porque la lesión en la médula espinal les quitó parte de este reflejo. ¿Sí? Parte de este reflejo. ¿Vamos hasta acá o no? Me quedan 3 minutos. 3 minutos nada más. Prometo. Lo que voy a hacer ahora es el resumen, ¿sí? Pero les voy a preguntar a ustedes para ver si se acuerdan algo de la que es el resumen. Entonces, empiezo con la deglución. ¿La deglución es voluntaria o involuntaria? Empecemos por ahí. Voluntario. Voluntaria. ¿Todo es voluntario? La parte superior voluntaria y inferior involuntaria. Ah, está bien. Entonces, la deglución, ¿no? Tiene una parte voluntaria, ¿no? Y una parte involuntaria. O ustedes le pueden decir con su cerebro, no sé, a la faringe, al esófago, che, movete, vamos. No, no pueden, ¿no? Básicamente uno no puede hacer eso. O al estómago decirle, che, relájate, que voy a mandar una albóndiga, ¿sí? No, no se puede, ¿sí? No se puede hacer eso. Entonces, la deglución tiene una parte voluntaria, ¿sí? Que es la incorporación del alimento a la boca, la trituración, mover los músculos masticatorios, la lengua, ¿no? Todo eso. Obviamente ahí hay parte involuntaria, que es la secreción de saliva, que es parasimpática, ¿sí? Y una parte refleja o involuntaria. Y esa parte refleja involuntaria se inicia cuando el alimento pegaba en la pared posterior de la faringe y estimulaba los corpúsculos de Pomerenque. ¿Qué pasaba ahí? Pomerenque. Apnea fisiológica, o sea, la epiglotis descendía y tapaba la laringe, ¿no? Y el velo del paladar subía y tapaba la entrada de las coartes. Se abre el esfínter esofágico superior. Empiezan las sondas peristálticas primarias del esófago. Se abre el esfínter esofágico inferior y hay relajación receptiva refleja del techo del estómago. ¿Sí? O sea, todo esto último es reflejo. O sea, yo no le doy la orden al esfínter del esófago, dilatate, ¿sí? Ni le doy la orden al techo del estómago, relájate. No, esto es un reflejo, ¿sí? Es un reflejo neural. ¿Hasta acá vamos bien o no? ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, si me quedan restos alimentarios en el esófago, ¿qué pasa? ¿Cómo lo saco de ahí? Las contracciones peristálticas secundarias. Muy bien, las ondas peristálticas secundarias del esófago, ¿sí? Las primarias eran desencadenadas por el reflejo de la deglución. ¿Se entiende? Las secundarias por el resto alimentario en el esófago. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá o no? Bien. Ahora, ¿cómo sigue esto? El alimento está en el estómago. ¿Qué le está pasando mientras tanto todo esto en el estómago? El estómago tiene un ritmo eléctrico básico, que son ondas lentas, ¿está bien? Y lo mismo le pasa al duodeno, al yeyuno, al ilion y al colon. Todo tiene un ritmo eléctrico básico. ¿Sí? En el estómago entonces tenemos ondas lentas ante la llegada de alimentos, la distensión de la pared, estímulos parasimpáticos o las hormonas, como dijimos, proquinéticas. Esas ondas lentas se transforman en espigas potencial de acción, con entrada de calcio y empieza la peristalsis intestinal. O sea, se mueve el estómago, se mueve el yeyuno, el duodeno, yeyuno, ilion y el colon. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces el alimento llega al intestino. Y el alimento llega al colon. ¿Están todos de acuerdo con esto o no? Bien. Ahora, ¿qué pasa si me quedan restos alimentarios en el estómago, en el intestino delgado, pero ya no tengo hambre, no tengo ganas de empujar ese alimento con más alimento, ¿sí? ¿Qué pasa ahora si me quedaron restos alimentarios, ya terminé de comer hace una hora? ¿Qué aparecía?
El complejo motor migrante. Muy bien, aparece el complejo motor migrante. O sea, con la idea de saquemos esos desechos, o sea, esos restos alimentarios, que no son desechos, perdón, son restos alimentarios que, como dijimos antes, también me va a ayudar la contracción de la vesícula, la bilis a absorber, a digerir esos alimentos y absorberlos, ¿sí? Y el resto terminará, obviamente, por movimiento en el colon, sabiendo que el colon no tiene complejo motor migrante, ¿no? Es de estómago hasta ahí. Complejo mayor migrante. Y mientras tanto en el colon, ¿no? ¿Qué pasa? Y obviamente, si hay necesidad, está el reflejo de la defecación, ¿sí? Que por suerte, como dijimos, sucede cada tanto en el día, ¿está bien? Mientras la materia fecal no sea abundante y no empuje, no va a abrir el esfínter esofágico inferior. Cuando lo abre y llegó al esfínter esofágico, perdón, el esfínter anal, quise decir, no esofágico, el esfínter anal externo, que es el voluntario, y ahí desencadena un estímulo consciente de defecación. Y ya a partir de ahí es voluntario. ¿Todo esto se entendió? Bien. Esto es el resumen de la clase. Estas últimas dos, ¿sí? Es básicamente todo el resumen de la clase, que era que veamos un poquito cómo era el esófago con las estrecheces, la histología general y la motilidad, ¿sí? La motilidad. ¿Preguntas que tengan? Entonces, de la clase de hoy, lo que tengo que estudiar es 3 tipos de motilidad. Deglución, ¿no? Hasta el techo del estómago, ritmo eléctrico básico, en todo el estómago para abajo, completo, y después complejo motor migrante, estómago e intestino delgado. Esos son los 3. Me quedaría el último, que es la defecación. Después la defecación, ¿sí? ¿Está bien? Ese es el concepto básico. Y repasen la histología, o sea, acuérdense bien la histología general del tubo digestivo, ¿sí? Y vimos la del esófago diciendo que el epitelio es plano estratificado. La histología ahora se complica un poco más en el estómago, en el intestino delgado, porque ahí participan muchas células diferentes, ya tenemos que hablar de secreción y absorción, ¿está bien? Pero es importante que ustedes repasen cómo es la histología general, por lo menos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Una cosa que no dije al comienzo, lo había dicho el martes, es en esta parte, en esta rotación, en estas 6 a 8 semanas, tengo que tener el libro de anatomía al lado, el libro de histología al lado, el libro de fisio al lado y el libro de patología al lado. ¿Sí? Porque, por ejemplo, hoy vimos acalasia y la acalasia la tomamos. ¿Sí? La acalasia la tomamos. Después vamos a ver la clase que viene, úlcera, o sea, vamos a ver una clase de repaso con úlcera y gastritis en el estómago, también vamos a ver pólipo y cáncer de colon, ¿está bien? Entonces, tengo que tener un libro de patología como el Robbins, digamos, básico, para saber esas patologías básicas, ¿está bien? Cómo se ven, ¿sí? Entonces, en estas 6 semanas hay que tener esos libros a mano. ¿Preguntas, dudas que tengan? Bueno, seguramente el martes, calculo, el martes les va a llegar la invitación, ¿sí? A los que quieran, tengan ganas, ¿sí? Para compartir la presentación del libro que se va a hacer formal. El jueves se hace a las 18, pero muy poca gente porque es un lugar cerrado. Y el viernes, nada, un lugar semi, digamos, o sea, tampoco va a ser mucha gente, digamos, etcétera, pero bueno, si quieren compartir y estar en la presentación del libro de Neuro, seguramente el viernes va a haber un poco más de lugar y los que quieran estar, bueno, para mí sería un honor compartirlo con ustedes porque, bueno, el libro fue pensado para los estudiantes, digamos, no fue pensado para nosotros nada más, como una ayuda a nosotros, pero fundamentalmente para ustedes. Y nada, sería para mí un honor compartirlo con ustedes. Nada, es simplemente una invitación y obviamente el que quiera, buenísimo estar, buenísimo. Y si no, nada, tienen el link para ver en YouTube. Pero bueno, nada, ver a River en la cancha no es lo mismo que verlo, no sé, perdón, no digo, pero bueno, no es lo mismo que verlo, digamos, en la compu o en la tele, así que... Profe, ¿dónde va a ser? El jueves es en la Casa del Balcón, pero ahí no vamos a poder entrar, y el viernes, no sé todavía, lo deciden ahora, y el martes creo que nos van a dar el flyer, digamos, como para invitar, digamos. ¿Sí? Ahí va a figurar bien todo. ¿Sí? Bueno, nos vemos entonces la semana que viene, no nos vemos, ¿está bien? El sábado que viene hay recuperatorio del primer parcial y nos veríamos la siguiente semana, lunes laboratorio, donde van a trabajar con esta guía, o sea, con toda la guía de motilidad y todo eso, y el martes ya empezaríamos a ver nosotros estómago, en seminario, y el sábado también estómago. Bueno, nos vemos en 2 semanas entonces, ¿sí? Descansen. Chao, profe. ¿Sí? Chao, profe. Chau, chau. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos.